¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Jurídico, este diálogo jurídico que, bueno, como todos sabemos, es un trabajo de la carrera de abogacía de nuestra universidad, gracias a su directora, la doctora Norma González Ribot, también a Mayra Argañarás, alumna ya avanzada de la carrera, que viene justamente a coordinar el programa. Hoy, como invitado, lo tenemos al doctor Daniel Salazar, que es docente de la casa y a su vez funcionario judicial, Mayra, Así ¿no? es el... Buenas tardes primero, antes que todo. Sí. Buenas tardes, doctor Eduardo. Sí, es fiscal de Cámara. Fiscal de Cámara de esta segunda De circunscripción. circunscripción. Una segunda circunscripción que se hizo más chiquita ya. Sí. Buenas tardes, Mayra, Eduardo, ¿cómo les va? Sí, actualmente la segunda circunscripción compone Famatina y Chilecito. Antes se estiraba Felipe hacia el Varela, oeste. General La Madrid y Vinchina son la sexta Ya, circunscripción otra judicial. bien. Sí. Bien. Pero igual seguimos entendiendo en todas las causas, en todos los juicios de aquella circunscripción, Ajá. siguen todavía en la órbita de la segunda circunscripción. Ajá. O sea, en el momento de la separación, algunos casos quedan todavía anclados acá en Chilecito. No, la etapa de instrucción se sigue realizando en Villa Unión y la etapa de juicio pasa a la Cámara de aquí de la segunda circunscripción. O sea, que esa sexta no tiene cámara. No tiene cámara de sentencia. Perfecto. Por ahora. Muy bien, por ahora no. Bueno, hecho ya esta introducción, agradecemos a Diego Rivero en la operación técnica de la 104.1 Radio Universidad. También el agradecimiento a Hugo Jiménez, que como este año ya se implementa el programa a través del canal UNDEC TV en YouTube, Hugo está encargado de cámaras y también de la edición del programa, a quien agradecemos a nuestros compañeros del área audiovisual. Vamos a comenzar directamente con el temario, Mayra. Así es. Un tema que parece tal vez por ahí que no influye mucho, pero tiene mucho que ver con tratados internacionales. Contanos un poco. Sí, así es. Bueno, el tema que nos va a conversar el doctor es el derecho internacional de los derechos humanos y cómo afecta en el sistema jurídico interno. ¿Es algo que se ve en las cátedras, doctor, esto? Sí. ¿O en la carrera? La verdad que, como todos los temas que uno trata de impartir, y creo que en esto todos los docentes de la carrera de abogacía, es tratar de buscar una aplicación práctica, ¿no? de todo lo que enseñamos, y tratar en este sentido de ampliar el horizonte y ampliar el ámbito de actuación que nosotros tenemos todos los días. Muchas veces uno lo percibe, sobre todo con nuestros alumnos más jóvenes, esta idea de querer ser abogado, ¿no? Y muchas veces no saber lo que implica, cuáles son los desafíos que implica, los alcances que tiene la carrera, una vez que nos graduemos, por supuesto. Y esto es algo que nos ha pasado incluso cuando estudiábamos. Muchas veces centrar nuestra óptica, nuestro estudio en lo que es el derecho interno, ¿sí? Y muchas veces perdiendo de vista otro fenómeno por ahí mayor, como es la globalización, como es esto de haber cambiado las fronteras, los límites, y sobre todo en cuestiones jurídicas. Creo que es algo que tenemos que conocer, que tenemos que comprender. Siempre hablamos con los chicos, nosotros somos, trabajamos en derecho constitucional, en derecho procesal constitucional, en derecho internacional público, que está muy vinculado, en materia de derechos humanos, al igual que derecho constitucional, y también en derecho procesal penal. O sea, nos tocó en suerte materias muy vinculadas, muy relacionadas, y que todas tienen que ver con este tema. Principalmente en esta idea de partir de la base de que yo no puedo aplicar el derecho, no puedo pensar el derecho hoy solamente desde un punto de vista interno, ¿sí? Ya sea el derecho de fondo, código civil, penal, comercial, etcétera, como los códigos procesales. No los puedo pensar solamente desde una óptica del derecho interno, sino que tengo que ampliar ese horizonte en aras de, por supuesto, de una mayor
comprensión de los temas, y más aún cuando vamos a ejercer la profesión. Esto le decía recién, cómo por ahí nos cuesta dimensionar qué es lo que vamos a hacer cuando nos vamos a recibir. Y por ahí pensar en que vamos a poder ejercer el derecho penal solamente con el Código Penal y el Código Procesal Penal es limitado. Claro. O que vamos a ejercer temas de familia solamente con el Código Civil y Comercial, o temas laborales con la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, comprender este fenómeno del derecho internacional público como algo que ha venido a enriquecer el ordenamiento jurídico interno, y sobre todo, como lo dice el temario, en materia de derechos humanos. Uh-huh. Estos justamente se trata de pactos que se tienen en lo que hace a nivel internacional. ¿Cómo lo maneja el Estado argentino? Por ejemplo, ahí tenemos en los tratados de San José de Costa Rica, por decir alguno que se me viene a la mente. Y es el más importante. Es el más importante. Dentro de nuestro continente. Sí. Exacto. Y eso no es que lo afecta, sino que amplía un poco la visión. ¿Cómo no afecta negativamente, sino de manera positiva? No, de manera positiva. Uh-huh. Todo nuestro ordenamiento jurídico, y esto uh-huh. como profesores de Derecho Constitucional nos encanta decirlo, todo nuestro ordenamiento jurídico tiene su origen y basamento en la Constitución Nacional. Bien. ¿Sí? Muchas veces pensamos que la Constitución, siempre me acompaña, acá la tengo a la mano, sí. Que es un librito, y en realidad es la ley máxima, suprema uh-huh. y fundamental del Estado, de la cual se deriva todo el ordenamiento jurídico, como le digo, sea civil, penal, comercial, deriva todo de la propia Constitución. Uh-huh. Ahora, y dentro de esa Constitución surge toda una serie de protecciones, derechos, garantías, de la que somos merecedores todos uh-huh. los ciudadanos, por el solo hecho de ser personas, ¿sí? Por el solo hecho de haber nacido, en este caso, argentino. Y todos estos derechos, todas estas garantías se van ampliando a medida que el Estado va suscribiendo, va adhiriendo, va ratificando tratados en el plano internacional, y esto hace que esa protección se ensanche. Es decir, uno de los principios rectores del derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, es el principio de progresividad. O sea, siempre para adelante, nunca para atrás, sino uh-huh. no se retrotrae. Entonces, decimos que todos estos derechos, todas estas garantías que ya estaban reconocidas en la Constitución o en las leyes de derecho interno, se va a ver ampliado, se va a ver ensanchado por este ámbito de protección mayor que tenemos los ciudadanos, sobre todo porque, también tengo que entenderlo desde un punto de vista positivo como desde un punto de vista negativo. Son derechos y garantías tanto que yo puedo invocar en mi defensa y a mi uh-huh. favor, uh-huh. pero uh-huh. que también me los pueden oponer a favor de otra persona, por supuesto. Claro, o sea, claro. Pasa dentro del principio de bilateralidad, pasa a formar parte del ordenamiento y también es oponible a todos nosotros. Doc, muchas veces y más en estos tiempos se ha comenzado a ver a veces que se empiezan a cambiar algunos lineamientos que estamos escuchando. No, pero esto que se va a aprobar con la ley de base se opone a los derechos internacionales, se opone o está en contrapunto a cierta y determinada norma. ¿Qué pasa en esos casos? Bien. Existe algo que se llama la seguridad jurídica internacional. Bien. El Estado no puede dejar de cumplir los compromisos, y esto sin ánimo de entrar al tema de fondo que usted está hablando, que es el tema político. No, es algo del cual no vamos a opinar. No. Pero sí existe este principio que surge incluso del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, por el cual un Estado no puede dejar de cumplir sus compromisos internacionales bajo el pretexto de que existan normas de derecho interno que se contraponen. ¿Esto qué quiere decir? Y se suma al artículo 26, que es el de buena fe internacional. Si el Estado firmó un tratado internacional, debe cumplirlo. Básicamente, en el ámbito internacional o a esa esfera, el Estado es uno solo, ¿sí? Todo funcionario. Más allá quien lo administre. Exactamente.
cuántos poderes tenga, cómo esté distribuido, cómo esté compuesto. Para afuera el Estado es uno solo, y a los fines de esa seguridad jurídica, todo lo que ha firmado, ha ratificado o ha adherido, el Estado debe estar en consonancia y debe dictar normas en consonancia con ello. Bien. A tal punto que si existen normas que se contraponen, ¿sí? Debe modificar su ordenamiento jurídico interno. Claro. A ver, ¿de qué valdría que el Estado argentino haya, como usted lo mencionaba recién, haya suscrito el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que luego no cumpla, ¿sí? internamente diciendo, no, hay un código procesal de La Rioja, de Catamarca o una ley nacional que se contrapone al tratado, entonces al tratado no lo podemos aplicar? Está por sobre esa ley. Exacto. Dentro de lo que es el principio de supremacía, ¿sí? Nosotros, a partir de la reforma del 94, como le digo, esta Constitución es la ley suprema y fundamental del Estado, y luego de la reforma del 94, con la reforma, se le da jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? No es taxativo, se puede ampliar. Las cuales también gozan de esta jerarquía constitucional, y están a la par de la Constitución. Entonces, yo parto de la base de que tengo, por eso le decía esto de la idea del ensanchamiento del ámbito de protección, siempre tratar de que esto sea para adelante, la progresividad, y no retrotraer las cosas a su estado anterior. Claro, o sea, si se obtuvo un derecho, ese derecho debe permanecer y no volver atrás. Es la idea. Es la idea. ¿Se ve eso en mucho en el ámbito jurídico, que a veces se retrotraen o no las leyes? Sí, a ver, yo lo que tengo que entender es lo que le decía al principio. No puedo entenderlo al derecho, ejercerlo, interpretarlo, ni aplicarlo, y esto, ya sea cualquiera sea el rol que nos toque, sí, como abogados, ya sea dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, particular, lo que fuere, solamente desde la órbita del derecho interno. Bien. Entonces, pensar un derecho amplio, bien, con un ámbito de actuación amplio, y partiendo de la base de que se va nutriendo continuamente de estos principios y de estas máximas. O sea, lo que yo ya tenía como ley suprema de la nación, como lo dice el artículo 31 de la Constitución Nacional, la Constitución, los tratados y las leyes, se le suma el artículo 75, inciso 22, que es el que expresamente le da jerarquía constitucional a ciertos tratados, amén de reconocer la jerarquía de los tratados por encima de las leyes, y a partir de ello surge muchos institutos, muchos principios del derecho internacional que se van incorporando al derecho interno. Por ejemplo, perspectiva de género. ¿Sí? En nuestro ordenamiento jurídico va surgiendo a partir, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, y se van dictando normas de derecho interno en consecuencia de estos tratados, que van haciendo, por supuesto, que tenga mayor aplicabilidad. En materia de familia, por ejemplo, el principio rector del interés superior del menor, del interés superior del niño, que hoy está receptado en la legislación interna, surge desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la protección de la vida, la extensión y el alcance del derecho a la vida, la integridad física, son artículos 4 y 5 de la Convención Americana, el derecho a réplica, la libertad de expresión, artículos 3 y 14. Es todo un compendio de normas que se van sumando, que van, como le digo, complementando todo un ordenamiento jurídico que ya existe, ¿sí? Que es el ordenamiento interno, y que se ve, como le digo, ensanchado en esa protección que nosotros tenemos. Muy bien, volvemos nuevamente y sí, realmente temas que preocupan y mucho en lo que hace a este tema de los derechos humanos, y hay un caso que es noticia nacional hoy y el doctor ya me lo aclaró,
eso lo mejor que lo saben son los fiscales. Nosotros vamos a hablar así de manera superficial por allí, que es este caso de Corrientes, el caso Loan, el menor de 5 años que desaparece. Y había, justamente a través de los medios de comunicación, como que desde la Nación se desfinanciaron algunos institutos o algunos organismos los cuales daban mayor preponderancia a la búsqueda o a la importancia, si se quiere, de este tipo de casos. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Qué tipo de organismo? Por ejemplo, hemos sabido de lo que pasó con el INADI, por ejemplo, que ha sido como desfinanciado y quedan sin efecto, y allí ya se pierden algunas maneras de trabajar judicialmente en el ámbito de las provincias, por ejemplo. Sí, INADI no es un organismo judicial del Estado. Claro. Tenía otro claro. rol, otra finalidad. Y en esto, yo soy muy prudente en cuanto a lo que es las opiniones sobre cuestiones de naturaleza política, ya sea nacional, provincial o municipal. Bien. No porque me autocensure, ni mucho menos, sino que como funcionario judicial que soy, fiscal de Cámara de esta circunscripción judicial, entiendo que no corresponde hacer o emitir opiniones de carácter político sobre cuestiones que son de naturaleza política, como no nos gusta cuando por ahí alguien de otro poder del Estado, sale a hablar sin saber, ¿no es cierto?, de algunas cuestiones de la función judicial. Pero creo que por una cuestión de respeto dentro del principio de división y equilibrio de los poderes del Estado, no corresponde. Lo que haya pasado con INADI o con los organismos que fueren, tendrán que ver con los principios de oportunidad, mérito y conveniencia que rigen la administración pública. Bien. En el cual nosotros no tenemos una injerencia ni tampoco tenemos una opinión sobre el tema, y si la tuviéramos, repito, tampoco haría el caso. En el caso de por ejemplo, hablábamos del INADI, que es de discriminación, y usted, cerrando el primer bloque, nos contaba que se ha avanzado sobre eso, sobre la protección de la discriminación, sobre protección de violencia contra la mujer. Si bien ese tipo de organismos pueden estar achicándose o, si se quiere por allí, en cierta manera desaparecer, eso no quita que la ley siga ejerciendo su poder. A ver, y me va llevando a ese ámbito donde no quería ir. Pero yo he sido fiscal de instrucción en Villa Unión, en mi querido Villa Unión, durante 5 años. Bien. Ómnibus, porque no tenía dividido por materia, y me ha tocado trabajar en violencia de género todos los días del año. Bien. Mayra trabaja en tribunales, ahora nos vemos, trabaja en la Cámara. La violencia de género sí existe, la violencia en contra de los menores sí existe, la violencia en contra de... la violencia en general existe, lamentablemente, yo lamento por ahí cuando escucho algunos, sobre todo, opinar a la vuelta del obelisco, que la violencia de género no existe o que es todo un imaginario. Hay cuestiones que los que trabajamos todos los días en esto lo sabemos. Ahora, la pregunta es cuándo se desvirtúa, la pregunta es cuándo se politiza, la pregunta es dónde se está reforzando y dónde no. Porque, a ver, si los que tenemos que dar respuesta muchas veces trabajamos en otros ámbitos, como son, por ejemplo, la función judicial, y en esto me gustaría que hagan una estadística de todo lo que trabajan las defensorías de menores, las fiscalías, los juzgados de instrucción, las cámaras en estos temas. Creo que muchas veces se desvía el foco, y creo que usted me dice se van perdiendo estos institutos, y lo que no se pierden son derechos, ¿sí? Lo que no se pierden son derechos. Y nosotros trabajamos, como le digo, todos los días con los recursos que tenemos, trabajamos en aras de, por supuesto, de avanzar en todo este tipo de temas,
y dar una respuesta real y efectiva, porque la sociedad así nos lo exige, es el rol que nos toca. Pero el hecho de que exista un organismo no necesariamente quiere decir que esté cumpliendo con el rol que se le haya asignado. O yo esté más protegido porque está ese organismo. Si ese organismo no estuviese, la Constitución, las leyes, sí me respaldan. Absolutamente. No, absolutamente. En materia, a ver, de niñez, ¿sí? Usted me pregunta puntualmente de este caso. Sí, es competencia federal, es el delito de trata de personas. Sí. Hay toda una serie de tratados firmados en esta materia, protocolos de actuación, de cooperación internacional, sobre todo en búsqueda de personas. Lamentablemente la trata es un delito aberrante que nos afecta a todos, cualquiera sea los fines que persiga. Puede tener fines de explotación laboral, fines de explotación infantil, y otros más, no vamos a hacer referencia, pero claramente son delitos aberrantes. Tenemos un marco jurídico protectorio, lógicamente, de la niñez, pero esto tiene que ver con la coordinación y con la celeridad como toda investigación judicial, que tiene que aplicar, por un lado, por supuesto, el derecho procesal, también el derecho penal, el derecho de fondo, y lógicamente en esto de el resguardo de todos los derechos y garantías, y lo que es la protección judicial. Yo no puedo perder de vista, muchas veces se tiende a pensar que los derechos y garantías son solamente de una de las partes del proceso. Claro. Tengo que pensar en el principio de la igualdad, de la protección judicial, de la investigación integral, todos principios que surgen de esta convención que usted mencionaba, que es la que todos conocemos, que es la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Doc, hablando justamente de eso y lo que usted dijo, ¿no? El derecho a cierta defensa, por ejemplo, si yo cometo algún delito, tengo quien me defienda, el mismo Estado me puede defender. Dentro de lo que es esta reforma constitucional que estamos teniendo en la provincia de La Rioja, quiere aparecer una figura como también el defensor de la víctima. ¿Cómo se ve eso? Porque quien agrede a alguien, por decir, tiene el Estado como defensor, y el agredido tiene que ir a buscar un abogado a pagarlo, un querellante, ¿no? Y bueno, esa fue la crítica que existió siempre en nuestro sistema, pero, a ver, yo tengo que separar un poco la paja del trigo. No solamente, por un lado, no se trata solamente de tratar de respetar las garantías del imputado desde un punto de vista meramente técnico o instrumental, no. Se trata de garantizar efectivamente la legalidad del proceso, que los actos, por supuesto, sean válidos, que la defensa sea eficaz y sea eficiente, que se respeten todos los derechos y garantías de cualquier persona, porque en esto ninguno de nosotros está ajeno a poder ser denunciado, a poder ser imputado, sospechado por algún delito. La presunción de inocencia o el estado jurídico de inocencia y todo lo que ello implica. Y claro, queda la víctima un poco de lado, ¿sí? Claro. Históricamente la víctima en nuestro sistema quedaba de lado. La Constitución de La Rioja ha sido de avanzada. Yo creo que en la reforma del 2008 de la Constitución de la provincia de La Rioja ya se incorporó el artículo 149, que es el de protección de las víctimas del delito, y en consecuencia de ello se sancionó en el 2019 la ley, no me quiero equivocar, 10.185, que se da en consonancia con la ley 27.372 a nivel nacional de protección de víctimas del delito. Entonces comienza todo un reconocimiento distinto de la víctima como un sujeto dentro del proceso, no solamente como un objeto merecedor de protección o de una respuesta, sino que pueda participar un poco más activamente del proceso como figura autónoma, independientemente, como decía Mayra, de la posibilidad de constituirse como querellante particular, o sea, como parte en sentido estricto. Pero sí, hoy la víctima juega un papel distinto, juega un rol distinto, y esto también se va adaptando nuestro sistema a los estándares internacionales. Ya desde las 100 reglas de Brasilia
que fueron receptadas en la 14ª Cumbre Iberoamericana de Administración de Justicia, y que fue reconocida en nuestro sistema por una acordada, creo que es la 05 del 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí comenzamos a estructurar esta idea del acceso de a la justicia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo determinados grupos o determinados sectores que están realmente en situación de mayor afección o vulnerabilidad, garantizarles la tutela judicial efectiva y la protección judicial, principios propios de derechos humanos. Y en esto no me quiero olvidar la concepción del origen, ¿sí? de estos derechos humanos de los cuales estamos hablando, la dignidad de la persona humana como fin y sustento de todos nuestros derechos y garantías. Esta cualidad innata que nos hace merecedores de toda una serie de protecciones por parte del Estado. Usted recién hablaba de que el Estado pueda abrir un organismo o cerrar otro, o lo que fuere, dentro de estos principios, como le decía, de oportunidad, mérito y conveniencia que rigen a la administración, pero no puedo perder de vista el ámbito protectorio que yo tengo, ¿sí? Eso es algo que resulta fundamental. Bien, más allá de que los organismos creados por el Estado estén o no, siempre hay una ley que es proteccionista. Exactamente. Yo hoy tengo que pensar en un plano de igualdad a la víctima, tengo que pensar en un plano de igualdad al imputado, y en general, más allá del derecho penal, que siempre es la zona de confort de uno, donde uno se va, en general, dentro de todo proceso hay que respetar la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la justicia, por sobre todas las cosas. Y por ejemplo, esto que hablábamos en materia de víctimas, la posibilidad de que, por ejemplo, tengan un defensor de víctimas surge de la propia ley 10.185. En su momento la idea era que forme parte del Ministerio Público Fiscal, de hecho se estaba instrumentando, y ahora estamos a las resultas de lo que surja de la reforma, pero entenderlo, entender este tipo de temas como temas muy integrales, son cuestiones muy amplias, muy abarcativas, y siempre tratar de pensarlo con un horizonte bien amplio, comprensivo de muchos temas, de muchos principios, derechos y garantías que gracias a Dios tenemos, que nuestro Estado de Derecho tenemos, y que estamos enmarcados dentro de un sistema que resguarda, reconoce y protege. En esto de que el Estado pueda abrir o cerrar un área, a mí el Estado no me da, ¿sí? Y ese es un gran error que por ahí cometemos, de pensar que el Estado me da un derecho. A mí el Estado me reconoce un derecho. El Estado tiene el deber, y esto, artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de respetar los derechos ya reconocidos. A mí el Estado me reconoce, me garantiza, me protege, debe hacerlo, mis derechos y garantías, pero no me los da, sino que son parte de mi propia naturaleza, están incorporados a mí, provienen de esta dignidad de la que hablábamos recién, y a partir de allí, con el principio de progresividad del que hacíamos referencia, es que se va armando este esquema protectorio, ¿sí? de la persona humana, tanto por las normas del derecho interno como por las normas del derecho internacional. Muy bien. Mayra. Sí, yo quiero hacer una acotación. Con todos los tratados internacionales que nombró el doctor, el CEDAW, Belén do Pará, que son los que más trabajo, no se agotan, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando finaliza un juicio, ¿no? No es que se condena o se absuelve y se acabó, no. Eso permite que luego, por ejemplo, en el caso de que se condene, a la víctima se la siga resguardando. ¿Por qué? Bien. Porque hay un seguimiento, un tratamiento psicológico, que antes no pasaba eso. Ahora es como que hay un seguimiento, y ese defensor de la víctima, si bien no está todavía en el instituto, exactamente, los jueces, por ejemplo, en una sentencia, resuelven
que se siga un tratamiento, que se le dé contención a la víctima, a la familia, al núcleo familiar. Para eso se toman organismos del Estado, como el Consejo Departamental de la Mujer, Niñez, Adolescencia, para que provean los medios para la gente que no tiene recursos para ir a un psicólogo particular, por ejemplo. Claro. Del mismo modo, con el imputado, con el condenado también, si hace falta un tratamiento psicológico, es como que está todo relacionado con el Estado, por más que, es como dijo el doctor, nos tienen que reconocer los derechos ya adquiridos. Exactamente. Yo he nacido con todos, por ahí no es correcto hablar en singular. Nacemos con esta dignidad, con esta cualidad, con este don innato, como les digo, que nos hace merecedores de toda una serie de protecciones que se van ampliando, que se van a ir ensanchando, claro. y que esto va a continuar. Y esto es independientemente de la autoridad que por ahí puede estar en el momento o temporariamente, porque no es algo que se haya gestado de un día para el otro. Claro. Esto es algo que proviene incluso, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza a reorganizarse la estructura de la sociedad internacional y demás. Surgen todos estos intentos cada vez mayores de proteger, y sobre todo personas en situación de mayor vulnerabilidad. En esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara. Nosotros no solamente, o para nosotros no solamente es obligatorio lo que dice el tratado, sino la interpretación que del tratado haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo intérprete de los tratados sobre derechos humanos en nuestro continente, y todo lo que es, por ejemplo, la perspectiva de género de la que hablamos recién y la superación de estereotipos, lo hemos visto reconocido en el fallo Campo Algodonero contra México, un fallo muy emblemático. Lo mismo Villagrán Morales y otros, un fallo Niños de la Calle, donde se reconoce tanto el derecho a la vida como la extensión, el alcance, de ese derecho, como es el derecho a una vida digna. Uno que me gusta citar mucho a mí cuando trabajo, que es Jenny Lacayo contra Nicaragua, si mal no recuerdo, en cuanto a la duración razonable de los procesos. Mucha jurisprudencia que proviene lógicamente de la interpretación del derecho internacional, que también pasa a ser obligatorio para nuestros tribunales. Claro. Eso también genera una repercusión dentro de la administración de justicia, porque no solamente ahora los jueces tienen que aplicar el derecho interno, tienen que aplicar el derecho internacional en materia de derechos humanos, y también tener presente los criterios que sienta la Corte Interamericana sobre esta materia, o la materia de la que se trate. Libertad de expresión, como Fontevecchi D'Amico, muchos fallos de la Corte Interamericana que ya van sentando una jurisprudencia, que van sentando un norte, y va precisamente encaminando lo que es nuestra administración de justicia, y también el resto de los poderes del Estado. Bien, Doc. ¿Docente de qué asignatura en la carrera? Nos toca, en suerte, hemos tenido, siempre lo digo, mucha suerte hace 15 años que estamos en esta universidad. Derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho internacional público, derecho procesal penal y ética profesional y práctica forense. Que muchos se reciben con esa materia. Muchos, sí, se recibían, ahora cambio, nos pasaron a cuarto con ética, pero sí, ya 15 años, ya cuando uno, ahora por ahí da gracia, en el buen sentido, nos vamos cruzando con nuestros exalumnos ya en tribunales, en los debates, uno se llena de satisfacción, de orgullo, porque ya 15 años, cuando uno ya puede mirar para atrás y acordarse de 15 años para atrás, es como que uno ya se está poniendo grande. Usted dijo recién, estábamos con esa materia o con esa asignatura en quinto, ahora nos pasaron a cuarto. ¿Ve en el cambio del programa o del plan de estudio de abogacía con eso una posible mejora que va, si se quiere, a ayudar más a aquel egresado de la casa? Totalmente. Yo
en un primer momento hay cuestiones en las cuales hice algunos reparos sobre algunas cuestiones del nuevo plan de estudio, pero una vez que se empieza a desandar un poco el plan, vemos algo que nos han criticado siempre es un exceso de teoría y una falta de práctica, y esto es algo que lo hemos sufrido, lo que hemos estudiado abogacía. Bueno, yo me recibí en el año 2007. Lo que hemos estudiado en su momento con el plan viejo, que era el mismo plan que estaba vigente acá, plan 97, 98, no recuerdo, era absolutamente teórico, ¿sí? Y el problema es que yo tengo que salir a la calle a litigar, a representar derechos e intereses de terceros, y no lo puedo hacer solamente desde la teoría. Tengo que tener un pie, como dicen algunos autores de ética, un pie en los libros y un pie en la vida, un pie en la calle. Claro. Entonces, y eso se va ganando con el tiempo. Ahora, lo que hace este plan, creo que sistematiza mucho mejor esta idea de que el alumno pueda ir conociendo de la práctica desde que está estudiando. Bien. Entonces se gana mucho tiempo, y estos intentos que uno hace como bueno, tratar de llevar a la práctica lo que damos desde la teoría, precisamente tiene que ver con esta idea de vivenciar un poco de qué se trata. Como le digo, uno por ahí sabe que quiere ser abogado, perfecto, a eso voy, pero no sabe lo que implica, no sabe lo que representa, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes y todo lo que me surge con el ejercicio de la profesión. Entonces eso cuesta dimensionarlo, uno que ya tiene algunos años eso caminando. Que quiero ser abogado, por ejemplo, jóvenes que salen del secundario, quiero ser abogado, y se chocan con la realidad de la carrera. Son muchos, son cada vez menos, por allí se la elige a la carrera para decir, bueno, voy a estudiar abogacía para no ir a trabajar, por decir. No, jamás vamos a permitir que se desjerarquice nuestra profesión. Ahí está. Ni nuestra carrera. Tratamos todos los docentes, ¿sí? de todos los años, con mucho apoyo por parte de la dirección de carrera, de la dirección de escuela, del departamento, y también por supuesto de toda la universidad, del mismo rector, de jerarquizar una profesión que muchos de nosotros le debemos todo, ¿sí? a esta profesión. Yo hace 15 años que me ha tocado litigar, me ha tocado trabajar de manera particular en el municipio, en nación, en provincia, en la administración de justicia, en el ejecutivo, siempre en algunos ámbitos privados, siempre gracias a una herramienta que me dio la universidad pública, que es el título, ¿sí? Yo lamento que muchas veces no se valore que tengamos esta universidad enclavada acá en nuestro hermoso Valle del Famatina. Deberíamos tener el triple de alumnos que tenemos, por la zona de influencia sobre todo. Lamento que muchas veces no nos sintamos como parte de la universidad, o que la veamos a la universidad como algo lejano o remoto cuando lo tenemos al lado, ¿sí? Integrada a la comunidad. Exactamente. Entonces creo que hoy hay un mayor esfuerzo y un mayor enfoque de la universidad hacia la comunidad, lo cual me parece realmente maravilloso. Tratar de que los jóvenes, y yo soy primera generación de universitarios, por ejemplo. Mi padre trabajador, mi madre, ella sí, título terciario, docente, también primera generación ella, y a partir de ahí es como que va cambiándose algunas concepciones producto de otra formación y demás, claro, que te va abriendo otras posibilidades. Y eso es lo que por ahí duele cuando hay gente que no se ve, o que no la ve a la universidad como una posibilidad. Yo no digo que nos va a salvar la vida la universidad, sí nos va a dar siempre las herramientas de trabajo, la herramienta para poder surgir, para poder crecer, desarrollarnos, para poder llevar adelante, bueno, una familia o el proyecto de vida que nosotros queramos llevar adelante. Y eso hace a una comunidad mejor. Toda la vida. Si yo la pienso a la universidad como parte de la comunidad,
esa comunidad indudablemente que va a crecer. Indudablemente que va a crecer. Así que bueno, esperamos que cada día tengamos más estudiantes, que cada día exista esta vocación por la carrera que sea, la vocación de querer estudiar, de querer progresar, de querer desarrollarnos, y lógicamente para eso estamos, esta universidad, y eso muchas veces la gente no lo sabe. Trabajamos hasta como una universidad privada, tenemos, gracias a Dios, muy buen equipamiento, muy buenos equipos técnicos, muy buenos profesionales trabajando, no tenemos cursos totalmente concurridos, grandes, más bien personalizado. Entonces realmente instar a los jóvenes y también, bueno, a los no tan jóvenes y a los que ya somos padres, para que nuestros hijos se queden en esta ciudad, se queden en esta universidad, y apostemos a que como usted lo decía, podamos crecer y formar una sociedad cada vez mejor. Doctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Mayra, nos vamos despidiendo. Gracias a Diego Rivero en la operación técnica. Como le decíamos siempre, gracias también a la gente de audiovisual, a Hugo Jiménez, que está en cámara y también edición. Mayra en coordinación, es alumna de la carrera de abogacía, y por supuesto también el agradecimiento a la directora de la carrera, la doctora Norma González Ribot. El jueves reiteramos este programa y ya la semana entrante con nuevo tema. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.